Vale, por eso estoy usando el micrófono. Porque una de las cosas más importantes, hermanos, para aquellos que ven YouTube, tiene que ver con el audio. Entonces, no tanto la imagen, porque mucha gente a veces no se pone a ver a la persona, pero sí se pone a escuchar el sermón o escuchar los cantos. Entonces, si tenemos un canal, nosotros, es importante que mínimo el audio esté bien para que podamos llegar a las personas. Así que por eso voy a usar el micro, no tanto porque no me escuchéis, sino en favor de aquellos que nos van a ver en nuestro canal de YouTube, que es Iglesia Adventista de Menorca. Y enviamos un saludo a todos aquellos que nos verán, que nos están viendo, que el Señor les bendiga. Y esta es vuestra iglesia y os esperamos algún día aquí en Menorca, una isla hermosa para pasar las vacaciones y venir el sábado a adorar con nosotros. Este día, hermanos, tengo un tema que se llama el método educativo de Dios. ¿Sí? La educación, hermanos, es algo que a mí me gusta mucho. De hecho, en la iglesia adventista tenemos ¿cuántas creencias tenemos? 28. Había 27, ahora hay 28. Y algunos pastores están proponiendo que debería haber una creencia más sobre la educación adventista, porque nosotros a nivel mundial tenemos universidades, instituciones. En España hay cuatro, ¿sí? Cuatro que tienen hasta nivel de, bueno, bachiller, secundaria, primaria. Una en Madrid, una en Zaragoza, una en Barcelona y una en Valencia. Hay cuatro. En México hay un montón de que lo que son primarias, pero universidades tenemos tres con diferentes carreras. En Perú hay, en Brasil, en Dominicana. Yo he estado en la de Dominicana, he estado en la UNAD, he estado en muchas universidades, incluso en las de Estados Unidos. Entonces, a mí me gusta mucho, hermanos, que como iglesia tenemos este método, este sistema educativo. Y de hecho, la Unión Adventista Española, como sabe que no hay colegios adventistas en España, muchos, ha organizado un proyecto que se llama GPS, que es una extracurricular donde cada semana se reúnen por Zoom diferentes niños y adolescentes de toda España y ahí reciben una clase por maestros adventistas. Así que si algún adolescente o niño, bueno, que ya están sobresaturados de clases, pero quisiera formar parte de este proyecto, que me lo diga y lo inscribimos para que lo tomen en cuenta en el listado de alumnos de un colegio adventista, pero virtual. Y bueno, pensando en todo esto, he preparado un tema que ya os había dicho sobre el método educativo de Dios. Y la primera cita bíblica que vamos a leer es esta, que está en Jueces capítulo 2, versículos 6 al 8 y el versículo 10. Dice, Josué había despedido al pueblo y los israelitas se habían ido cada uno a posesionarse de su herencia. El pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los que habían visto las grandes obras que el Señor había ejecutado por Israel. Josué, hijo de Num, siervo del Señor, murió a los 110 años. Es decir, que Los Jueces es el libro que sigue después de Josué. Estaba Moisés con los primeros 5 libros, de ahí sigue Josué, de ahí muere Josué y quedan los jueces. Entonces la introducción del capítulo 2 es, bueno, Josué hizo bien las cosas y el pueblo, los ancianos, habían visto las grandes obras, cómo abrió el mar, cómo el río Jordán y todo esto, ¿no? Entonces ellos pues se mantuvieron bien haciendo la voluntad de Dios y luego lo que pasó es que Josué pues murió. ¿A qué edad murió Josué? 110 años. Y bueno, después el versículo 10 dice, y toda esa generación también fue reunida con sus padres, es decir, murió Josué y toda esa generación. Después se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que había hecho por Israel. Es decir, que había una generación que conocía al Señor, pero murió esa generación y la siguiente generación, ¿qué pasó con ella? No conocían al Señor.
¿Y qué es lo que está pasando ahora, hermanos, con nuestras iglesias, en nuestras iglesias, con nuestras generaciones? Que los padres son adventistas, los abuelos tal vez fueron adventistas, pero los hijos, otra generación, ya no quieren, no conocen al Señor. Y los nietos, pues tampoco. Y los bisnietos, tampoco. ¿Y qué está pasando? Que estamos perdiendo a las generaciones. Entonces, ¿qué ha pasado? La Biblia nos dice en Corintios 10:11, estas cosas sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertir a los que han llegado al tiempo del fin. Estamos hablando de Corintios 10, donde viene la descripción de Israel, donde dice, estos fornicaron, estos murmuraron, estos se quejaron del Señor y les pasó esto. Y entonces luego viene Pablo y dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no las repitamos, para que no cometamos los mismos errores que ellos han cometido. Entonces, hoy vamos a estudiar un poquito, hermanos, esto, esto que pasó con el pueblo de Israel para que no nos pase a nosotros, para que nuestras generaciones sean generaciones que conozcan al Señor y que no las perdamos y que se vayan de la iglesia. Ahora, ¿cuál era el propósito que Dios tenía para la nación de Israel? ¿Alguien sabe, hermanos? ¿Alguien lo recuerda? Ser una bendición para las naciones. Que Dios escogió al pueblo de Abraham y al pueblo de Israel para que ellos pues testificaran, dieran testimonio y todas las demás naciones vinieran al conocimiento de Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel, hermanos? Ellos no fueron esa luz separada del mundo. Ellos se amoldaron al mundo, se mezclaron con el mundo. Y entonces se rompió un poquito el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál era el objetivo, el plan original de la educación? Hermanos, yo estoy completamente seguro, y no solamente la iglesia adventista, el mundo en general piensa que la solución para la delincuencia, la solución para los vicios, para todo, es la educación. Y se nota, los países que tienen jóvenes o tienen niveles educativos altos, tienen menos tasas de delincuencia. Pero ¿qué está pasando en nuestros países, en Latinoamérica? Que los jóvenes no están estudiando y desde que están ya pequeños dejan la escuela. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues trabajar de lo que haya. Y cuando no hay oportunidades de trabajar, pues me pongo a robar, me pongo a matar, me pongo a hacer esto para tener dinero. Entonces, los índices más altos de delincuencia y de maldad se viven en los países que tienen niveles más bajos de educación. Entonces, la educación, hermanos, es un plan de Dios. Es algo que Dios quiere. Y él había designado un plan. ¿Qué se necesita, hermanos, para que haya educación? A ver, nosotros nos educamos en un lugar, ¿no? ¿En dónde nos educamos? Se necesita una escuela, ¿qué más? Un maestro, maestros, un plan, un manual de educación, ¿y qué más? Los, los alumnos, ¿sí, no? Necesita los alumnos. Entonces Dios ya lo tenía todo planeado. Por ejemplo, se necesita pues un maestro, un libro de texto, estudiantes y un aula. Entonces Dios desde el principio ya tenía todo preparado. Vamos a ver. Dice Elena White, el sistema de educación establecido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre de todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se fundó una escuela modelo en el Edén, en el jardín del Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era, ¿qué cosa? El aula, el salón, ¿no? La naturaleza, el libro de texto. El creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana, los alumnos. Entonces, voy a ver si lo han pillado. ¿Quién era el maestro? Dios. ¿Cuál era el aula? El Edén. ¿Quiénes eran los alumnos? Los padres de la familia humana, en este caso Adán y Eva, porque eran los primeros creados. ¿Y el libro de texto cuál era? La naturaleza. Qué bonito, ¿no? Que el Señor le enseñara a Adán. Hoy vamos a estudiar
biología. Vamos a estudiar con una planta, vamos a ver la molécula, los átomos, todo esto. Es como que increíble. Ese era el plan del Señor. Oye, ¿dónde voy? A ver, aquí. Ahora dice, el contenido de las clases provenía directamente del instructor, la palabra de Dios y sus obras. Es decir, como en ese entonces el maestro era Dios, obviamente sus lecciones, su palabra, lo que él decía era pues el material, el curso, ¿no? El material, el contenido. El contenido era la palabra de Dios. Pero ellos tenían la ventaja que la tenían pues de viva voz, porque a Dios hablaba con ellos. Y claro, tenía las ayudas educativas de la naturaleza. Es como que hoy tenemos un ordenador, tenemos una pantalla, tenemos esto. Dios utilizaba pues la naturaleza y su voz, su información mental la transmitía a Adán y Eva. Ahora, el plan divino de la educación adaptado a la condición del ser humano después de la caída, en el plan, Cristo figura como representante del Padre. Es decir, bueno, él era el maestro, todo estaba bien, el plan estaba correcto, pero cuando Adán y Eva cometieron el pecado, todo cambió. Ya no podían estar cara a cara con Dios. Ya no podían, porque ¿qué pasaba, hermanos, si estaban cara a cara con Dios ellos? Iban a ser consumidos por la gloria de Dios. Entonces, ya no podía Dios estar cerca de ellos porque había pecado. Entonces, el plan fue adaptado, se adaptó el plan y Cristo se convirtió en el representante del Padre para ser el maestro. Entonces, como eslabón de unión entre Dios y la humanidad, Él es el gran maestro del ser humano y dispuso que los hombres y mujeres fueran representantes suyos. Es decir, Jesús representante de Dios y los padres, los hombres y mujeres, representantes de Cristo. Y por lo tanto, la familia ahora se convirtió en ¿qué cosa? La escuela, y los padres se convirtieron en los maestros. Eso lo dice Elena de White. Es decir, el plan ideal de Dios era que Él fuera el maestro por siempre, que Él diera las clases a todas las criaturas. Pero vino el pecado, se cambia el plan de educación, el modelo educativo. Ahora Cristo es el gran maestro y los padres, los representantes de Jesús y los maestros en la escuela, que es la familia. Entonces, ¿dónde tienen que aprender educación nuestros hijos? ¿En la escuela con los maestros? En la casa, en el hogar. Ahora, ¿qué cambió cuando el pecado entró en el mundo? La relación con Dios, con el profesor, porque ya no podían hablar, hubo una barrera por el pecado. Entonces se complicó un poquito, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentra la verdadera educación después de la palabra? De la caída. El contenido sigue siendo el mismo. El contenido en el Edén era la voz de Dios, pero el contenido ahora sigue siendo la voz de Dios. Sigue siendo la palabra de Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Aquí. Es el mismo contenido. Y ahora, la unidad de organización pasó a la familia. Y esto fueron, pues, lo que Dios ahora había pensado, ¿no? La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Es decir, que Dios dijo, bueno, yo ya no puedo estar ahí, pero comisiono a las familias, a los padres, para que se conviertan en mis representantes, en los maestros de los hijos que yo les dé. Y eso fue lo que ocurrió desde los patriarcas y fue la familia lo que Dios escogió. Este era el método educativo que Dios deseaba establecer en Israel, pero cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, había pocos entre ellos que estuvieran preparados para ser colaboradores con Dios en la educación de sus hijos. Los padres mismos necesitaban instrucción
y disciplina. A veces decimos, este chaval o este mocoso, no sé cómo le dicen en vuestros países. Necesita instrucción, necesita disciplina, necesita mano dura, necesita que le enseñen, que le reprenden, que le reprendan. Pero dice aquí que cuando el pueblo salió de Egipto, ahí estaban corrompidos. O sea, las prácticas egipcias. Yo hace poco corregí una tesis de máster de los egipcios, de la cultura egipcia, de la mujer en Egipto, cómo la trataban, etcétera, y el hombre. Y en Egipto se hacían un montón de cosas mal, 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 mal. Entonces, los padres que venían de Egipto, pues tenían la mente mal. No estaba acorde a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué necesitaban? Instrucción y disciplina. Entonces, muchas veces nos centramos en educar a los niños, pero en ocasión los que necesitan que se les eduque y se les instruya, ¿quiénes son? Los padres. Porque son los padres los que a veces no saben cómo tratar a los hijos. Porque son los padres los que a veces no saben cómo educar a los hijos. Y mientras el padre no esté convencido de que está haciendo las cosas mal, el hijo no va a cambiar y repetirá las actitudes de los padres, el carácter del padre. Entonces, aquí la Elena White menciona la importancia de que los padres sean instruidos y sean disciplinados. Claro, yo, hermanos, todavía yo no soy padre. Entonces, quizás, ay, ¿cómo me vas a hablar tú de lo que es tener un hijo y todo eso, educar un hijo? Pero lo que yo he descubierto es que yo no necesito tener un hijo para formarme para ser padre. Es decir, nunca va a haber una escuela de padres que te enseñe todo lo que tú necesitas saber para ser un padre, pero sí puedes, con la voluntad de Dios, encontrar bases en su palabra para convertirte en un buen padre o una buena madre. Ahora, si la educación de los padres no cambia primero, lo que se hará, lo que harán será transmitir esa falsa educación y no la educación verdadera, la educación que Dios quiere, que tiene como contenido la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios? Vamos a ver. Necesitó primero educar a los padres. Fue lo que hizo Dios. Ay, no avanza. ¿Cuál fue el método de Dios para esto? Vamos a leer Deuteronomio 4, 5 y 6. Dice, mirad, os enseñé las normas y preceptos que el Señor mi Dios me mandó para que los cumpláis en la tierra que entráis a poseer. Guardadlos, cumplidlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán, qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta. Entonces ahí vemos que Dios les dejó las leyes, los preceptos. Versículo 9. Por tanto, guárdate, cuídate muy bien de no olvidar las cosas que has visto con tus ojos, que no se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. Y aquí también entra la función de los abuelos. Porque si, a ver, el padre está como perdido, por lo menos el abuelo puede, puede ayudar, ¿no? Entonces, esto fue lo que Dios dijo, guarda todas estas palabras, guárdalas en tu corazón, sé fiel y enséñalas a tus hijos y enséñalas a tus nietos. ¿Cuál fue el método para mantener la fidelidad? Ellos debían buscar la palabra a diario y necesitaban pasarla a las siguientes generaciones, de generación en generación. Es como esos conocimientos, hermanos, que se pasan de generación en generación. A veces hay madres, señoras, que son matronas o que saben de los cuidados del bebé o el parto, que no tienen un hospital y todo esto,
pero ellas saben, ¿no? Saben cómo atender un parto y tocan la barriga y dicen, es ese conocimiento, ¿no? Que se pasa de generación en generación. Así también la palabra de Dios tenían que pasarla de generación en generación. Y ahora buscamos Deuteronomio 6, hermanos, allá adelantito. 6:6. Dice, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. O sea, ¿cada qué tiempo tenías tú que enseñarle estas palabras de Dios a tus hijos? Y no solamente cada día, porque dice, hablarás cuando estés en casa, o sea, en tu casa, o cuando vayas por el camino, o sea, dentro de casa y fuera de casa. Es como que lo hablarás al acostarte y al levantarte. O sea, todo el día, todo el día, todo el día, esté donde estés. Tú tienes que encargarte de tu hijo y cuidarlo de que aprenda todas estas cosas. Entonces se necesita convicción, estilo de vida. Alguien que está obsesionado con algo siempre lo saca de su corazón. Estas palabras tienen que estar en tu corazón. Y cuando alguien tiene algo en su corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Hay gente que está obsesionada con ciertos temas. Tengo amigos que son de la tierra plana y solo me hablan de la tierra plana, porque la tierra plana está en su corazón. ¿Qué está en tu corazón? ¿El Real Madrid? ¿El Barcelona? ¿Qué está en tu corazón? ¿La Eurocopa? ¿El Mundial de no sé qué? Porque lo que esté en tu corazón, eso es lo que tú hablarás. Y eso es lo que aprenderán tus hijos. Yo recuerdo que mi padre tenía un equipo de fútbol. Y solamente porque mi papá le iba a ese equipo de fútbol, yo también le iba a ese equipo de fútbol. Porque cuando hay un niño que es pequeño, imita todo lo que sus padres hacen. Entonces, lo que esté en tu corazón, de eso hablarás. Y lo que te dice el Señor es, guarda estas palabras en tu corazón y repítelas y díselas a tus hijos. En la mañana, en la noche, dentro de casa y fuera de casa. Porque no hay otro método. Ese es el método que Dios buscó. Entonces, el método de Dios, el método educativo de Dios, se resume en número uno, el ejemplo. El ejemplo que vean tus hijos en tu casa es lo que les va a hacer más eco en sus vidas. Dice Elena de Guay, estas cosas no debían ser enseñadas como una teoría seca. Los que enseñan la verdad deben practicar sus principios. Únicamente al reflejar el carácter de Dios en la justicia, la nobleza y la abnegación de sus propias vidas, pueden impresionar a otros. Que si tú dices algo con tu boca, pero con tus actos dices todo lo contrario, eso es en el cerebro del niño es un choque cerebral, que no conecta, no conecta. Es como que, no sé, hay muchos ejemplos, ¿no? No conecta. Dios ordena a los padres como preparación para enseñar sus preceptos que los guarden en su corazón. Para interesar a nuestros niños en la Biblia, nosotros mismos hemos de tener interés en ella. O sea, ¿cómo el niño va a querer hacer el culto devocional si yo no lo hago? ¿Cómo el niño o la niña va a querer estudiar la palabra de Dios si nunca me ve que la estoy estudiando? Dice, para despertar en ellos el amor hacia su estudio, nosotros mismos debemos amar estudiar la palabra de Dios. La instrucción que les demos irá acompañada del peso de la influencia que le presten nuestro propio ejemplo y el Espíritu. Porque no solo es el ejemplo, sino también las ganas que le pongas. Es como, ay, ya, toca hacer el culto. Vente, vente, que vamos a hacer el culto. Te sientas, ay, no tengo tiempo, me tengo que ir. A ver, amarás a Jehová. Vale, vámonos. Estás tratando de hacer el ejemplo, pero también influye el espíritu. Y a veces yo recuerdo o veía un poco así como que, como exagerado
cuando algunas veces los padres le hablaban a los hijos como con exageración, ¿no? Como que, hola, preciosa, ¿cómo estás? Y yo digo, como que no sé, ¿no? Pero a veces hay ciertas edades en las que los niños necesitan ese tipo de lenguaje para fortalecer su autoestima, para fortalecer su desarrollo emocional, cognitivo. O sea, ya cuando tiene 5 o 7 años ya uno cambia, pues lo trata más como adulto, porque si no, siempre los vamos a infantilizar. Pero hay una edad en la que los niños tienen que disfrutar lo que hacen. Vamos a comer verduras. Mira el calabacín, qué rico está. Y a mí es que no me gusta el calabacín, ¿no? Pero si quiero transmitir algo a los niños, me lo tengo que comer y tengo que demostrar, y de preferencia que no sea fingido, ¿no? El espíritu. Es como que vamos a estudiar la Biblia, el momento más hermoso del día, donde vamos a estar en contacto con el Señor, donde vas a recibir sus bendiciones, vas a recibir sabiduría, te vas a ir a la escuela y Él te va a dar el poder y vas a sacar unas notas muy buenas. Vente, vamos a orar, vamos a cantar, que haya un buen espíritu, pero a veces, como predicaba el pastor Wilson, tenemos muchas distracciones, que la palabra de Dios es lo que sobra, ¿no? Entonces, la número dos, el método de Deuteronomio, el número uno, ¿cuál era? El ejemplo. Voy a preguntarlo otra vez para que les quede claro. En el método educativo de Dios, el número uno era ¿cuál? El ejemplo. Ya lo tenemos claro, ¿verdad? Y el número dos es la relación. Una relación que sea intencional. Y ya lo vimos, en la casa y fuera de ella, al entrar y al salir, decía, ¿no? En todo lugar, al acostarte y al levantarte, en todo tiempo. O sea, la educación, es que hermanos, tener un hijo es una gran responsabilidad. Y eso el Señor te nombra a ti como su representante. Tú eres Dios para los niños. Y ellos aprenderán a conocer quién es Dios en la mirada de sus padres. Porque cuando tú estás, el bebé tiene 2 meses de nacido, eh, le dices, no matarás, ¿te lo entiende? No te lo entiende. Lo que entiende, lo que verá, será el modelo que tú vives de tu relación con Dios. Poco a poco, cuando vaya creciendo, ya entenderá en las clases de la iglesia, en tu educación en la casa, pero tú eres el modelo de Dios para tus hijos. Tú eres lo que ellos conocerán de Dios, eres tú. Ahora, la relación. Uy, Gustavo me lo adelanta. A ver, dice, los padres ocupan frente a sus hijos el lugar de Dios para decirles con firmeza y perfecto dominio propio lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Desde la más tierna edad debe iniciarse y llevarse adelante una sabia educación en lo que enseñó Cristo. Cuando los corazones infantiles son impresionables, estas edades pequeñitos, no sé si habéis trabajado con exploradores o los camporés, ¡ay! Y gritan todos los niños, vamos a la piscina y todo. ¡Ah! Y es como que una alegría enorme. Y te quieren y es una edad muy bonita. Los niños están deseando amor, cariño, la muestra de Dios en sus vidas. Desde la más tierna edad, bueno, son impresionantes, se les debe enseñar lo concerniente a las realidades eternas. A veces pensamos, es que es tan pequeñito, no va a entender nada de Dios, no le voy a decir nada de Dios, pero desde pequeñitos los niños ya pueden conocer a Dios, pueden conocer del cielo, del león. ¿Qué come el león? ¿Dónde están los niños? A ver, niños de carne, come carne. Muy bien. Pero ¿sabes? En el cielo, el león ya no va a comer carne, va a comer pasto como la vaca. ¿Te lo imaginas? No te lo imaginas, pero así va a ser, porque así lo dice la Biblia. Entonces, desde esta edad, los niños ya pueden aprender cosas, no tenemos que ocultárselas. Deben recordar que viven, hablan y obran en presencia de Dios. Decirles, tú tienes un ángel que te cuida, tú tienes a Dios que te ama. Esas cosas las deben de saber, hermanos. Y por lo tanto debemos de tener una relación con los hijos, llevarnos bien con los hijos.
Algunos padres no entienden a sus hijos y no son muy allegados a ellos. Hay a menudo una distancia entre padres e hijos. Si los padres se metieran más en los sentimientos de sus hijos, buscando qué es lo que hay en sus corazones, ejercerían una gran influencia sobre ellos. Y es lo que dice Malaquías, que es lo que viene a ser el último Elías. El último Elías, el tercer Elías, viene a unir a los padres con sus hijos y a los hijos con los padres. Porque ahora vemos relaciones muy rotas, relaciones dañadas, truncadas, no hay confianza, no hablamos. Los niños, los hijos no se sienten bien para expresar lo que realmente pasa en sus corazones porque no han encontrado en la familia un lugar seguro para expresarlo. Porque a veces somos tan duros, tan toscos, tan exigentes, infundimos tanto miedo, que a veces los hijos, en lugar de confiar en los padres, les temen e incluso pueden llegar a cometer errores. Y cuando cometen esos errores, tampoco tienen el valor para pedir la ayuda de las personas que más los aman, que son sus padres. Entonces, el ejemplo. Si tu ejemplo no fue bueno, por lo menos ahora trabaja con la relación. Restaura la relación con tu hijo, con tu hija, con tus padres. Porque aunque seamos adultos, nosotros venimos de generaciones que fueron bastante duras. Y a veces nosotros mismos tenemos esa barrera con nuestros propios padres. Y es importante, hermanos, que trabajemos en ello. Ahora, Jesús, lo vimos al principio, es el maestro, es el representante de Dios. Tenemos que ver la vida de Jesús y verlo como padres. Jesús sacrificó todo por estar con nosotros. ¿Sí o no? Del cielo, la adoración, como decía la canción esta que cantaron las niñas, él vivía en palacios, pero prefirió venir aquí, ¿no? Jesús sacrificó todo. Y a los padres, ¿estamos dispuestos a sacrificar todo por nuestros hijos? Principalmente lo que es el tiempo, que los niños lo que necesitan es tiempo y atención. Ahora, el Señor dejó su realeza para ser un hombre entre los hombres. O sea, Él es un rey divino, un ser espiritual. ¿Y qué se hizo? Carne, como tú y como yo, con defectos, con putrefacción, con todo, para sufrir cansancio, dolor, enfermedad. Ahora, ¿estamos dispuestos a dejar nuestra dignidad para ser un niño entre los niños? Yo recuerdo la educación de mis abuelos. Tú eres un niño, vete de aquí. Es como que no puedes estar donde están los adultos. No puedes hablar, no puedes decir nada. Mocoso, fuera. Porque yo soy adulto, tú eres un niño. Cuando lo que los niños necesitan es que tú te bajes a su nivel de niño, que lo escuches, que lo veas a los ojos, que le digas cuánto lo quieres, que él se siente importante, que le digas, a ver, cuéntame. Y te va a decir una tontería que no tendrá sentido, pero para él o para ella será la cosa más importante de su vida, que un adulto le esté haciendo caso. ¿Y estás tú dispuesto como padre a bajarte al nivel de un niño, a humillarte tu adultez para estar cerca de un niño o una niña? Jesús lo hizo y Él es nuestro maestro, nuestro modelo. Siempre estuvo cerca de su familia, que eran los discípulos. Ahora mantenemos cerca a nuestros hijos. Vino a nuestro nivel para elevarnos al suyo. Descendemos al nivel de los niños para descenderlos a una escala más alta. Porque, hermanos, los niños van a hacer las cosas mal, porque ellos no saben. Si tú quieres hacer una tarta, ¿quiénes hacen tartas aquí? Todas. Porque para mi cumpleaños, no, la hermana Marta y todo. No, tranquilo. Tarta, bizcocho, lo que sea. ¿Cuánto tiempo les lleva hacer una tarta? 40, 45. Una vez que ya compraron todos los ingredientes y los tienen sobre la mesa, les llevará 45 minutos, una hora.
sin el horneado o con el horneado. Con el horneado quizás 1 hora y media. Más. Vale, sin el horneado. Ahora, si tu hijo te dice, papá o mamá, quiero hacer una tarta contigo, ¿cuánto tiempo te va a llevar a hacer esa tarta? Te va a llevar todo el día. Porque, porque los niños no saben, no saben, pero lo que necesitan es un adulto o un padre que descienda a su nivel para enseñarle, para educarlo, para hacerlo crecer. Y esa tarta me le va a decir, bueno, hoy te va a tocar a ti rallar el limón o la naranja, lo que le ponga. Y ahora vas a amasar. Pero cuando hagas la tarta número 10 con este niño o esta niña, ya no te va a llevar la misma cantidad de tiempo que te llevó la primera vez, porque ya sabe lo que va a hacer. Y entonces, eso es lo que hizo Jesús. Vino hasta acá con nosotros, que no sabíamos, nos enseñó con los discípulos. Se equivocaban, lo negaron, lo traicionaron, pero ahí estuvo Jesús luchando por nosotros. Él es nuestro maestro y Él quiere que lo imitemos. Dijo que nunca los dejaría solos. ¿Ayudamos constantemente a nuestros hijos en sus momentos difíciles o los dejamos solos? Y es que muchas veces, hermanos, no, tú te das cuenta cuando tu hijo está mal, porque tú lo conoces, pero a veces no sabes cómo acercarte a tu hijo, no sabes qué palabras decirle, no sabes cómo tratarlo, porque no está esa comunicación. Y lo que más necesitan los niños o los hijos es no sentirse solo en sus momentos difíciles. Él discernió infinitas posibilidades que podríamos alcanzar. Despertó la esperanza a través de la confianza. Ahora, vemos las infinitas posibilidades en nuestros niños y despertamos la esperanza en ellos a través de la confianza. Un niño se equivoca, tiene miedos, tiene temores. A veces en la escuela los mismos maestros son los que te desaniman o te dicen, tú eres un bruto, no sirves para nada. Tú eres una bruta, no vas a aprobar. Esos maestros que le dicen, pero lo bonito es que en el hogar haya padres que te digan, yo confío en ti, tú puedes, eres inteligente, tú tienes la capacidad. Y no tanto porque la tengas tú, sino porque Dios da la sabiduría. Fue lo que pasó con Benjamin Carson, ¿os acordáis? Que él iba fatal en las notas, pero su madre hacía como que leía libros, pero no veía. Pero le decía, vas a leer, te vas a poner a estudiar, nada de televisión, que eso te está haciendo daño. ¿Ya vieron esa película o leyeron ese libro? Manos consagradas o algo así. Y se convirtió en un gran, gran hombre, capellán de los Estados Unidos. ¿Por qué Dios quiere usar personas pecadoras para hacer esto? ¿Creéis que esto es fácil, hermanos, o difícil? ¿Fácil? Es difícil. Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué? A ver, yo le diría, Señor, tú que tienes todo el poder y todo, y tú eras el maestro, de ahí elegiste a Jesús como el representante. ¿Por qué no, en lugar de elegirnos a nosotros, por qué no eliges a los ángeles? Si los ángeles son seres que no tienen pecado, seres que son inteligentes, que ellos podrían cuidar muy bien a cada niño que nace. ¿Por qué no a ellos? ¿Y por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Vamos a ver. Porque el ejemplo y las relaciones no se enseñan teóricamente en las clases. Porque, porque a un niño no se le puede enseñar solamente con la teoría. Y lo que Dios necesita son modelos, personas. Te necesita a ti y me necesita a mí. Porque aunque yo no tenga un hijo, yo puedo ser un buen modelo para un niño. Aunque tú no tengas un hijo como mujer, tú puedes ser un buen modelo para una niña. Y muchas niñas, cuando vieron a su maestra, por ejemplo, en la escuela,
La admiraban tanto que dijeron, yo quiero ser maestra también. Cuando vieron una doctora, una enfermera o una pianista, hay muchas personas que se encaminaron por la música cuando vieron a un pianista, a una pianista. Por eso hay que cuidar mucho el testimonio, hermanos. Ay, estamos jugando con Gustavo. Dice, beneficio de las relaciones, desarrollan la conciencia, aumentan la resistencia, fortalecen el impacto de una discusión moral, aumentan la salud emocional, construyen el fundamento de una relación con Dios. Tenemos que tener buenas relaciones, hermanos, porque las relaciones son todo. Si tú te llevas mal con la gente, vas a sufrir. Si tú no aprendes a llevarte bien con las personas, vas a sufrir mucho. Porque una buena amistad, una buena relación, te ayuda muchísimo. Aquí dicen todas, lo voy a saltar para no tardar mucho. Dios había mandado a los hebreos enseñar a sus hijos sus requerimientos. Esta fue una tarea especial de cada padre y no podía ser delegada a otra persona. Pensamientos sobre Dios fueron asociados a cualquier etapa de la vida. Las grandes obras de Dios a liberar a su pueblo y las promesas del Redentor que vendría fueron a menudo contadas en las casas de Israel. El uso de figuras y símbolos causaron que las lecciones dadas fueran más firmemente fijadas en la memoria. Las técnicas educativas. La segunda generación no conoció al Señor. ¿Por qué? No falló la información, falló el método, puesto que tenían toda la información. Los nietos y los hijos conocían, mi padre me contó que cruzaron el río Jordán, mi padre me contó que lo sacó de Egipto, mi padre, pero no solo se requiere información, se requiere el ejemplo y la relación. Las relaciones cuestan tiempo, conexión, inversión, y a veces no estamos dispuestos a pasar tiempo con nuestros hijos. Los niños anhelan la conexión con sus padres. Es más fácil dar una clase o lección que pasar tiempo o tener una relación. Y es lo que hacen muchos padres. Vete a la guardería, ¿sí? Ya no te soporto. Vete allá con el maestro desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Y dejamos la educación de nuestros hijos en manos de otras personas. Por eso cuando los niños crecen no tienen ninguna confianza, ninguna relación con los padres. Ayudar a hacer una tarta es lo que les contaba. Lleva tiempo, pero no es tiempo perdido, estás invirtiendo. Estás buscando oportunidades para enseñar. Hay un montón de oportunidades para enseñar a los niños. Coge a un niño y háblale con cariño y enséñale. Tú lo puedes hacer. Ellos no tenían una conexión con el Señor. Le falló la conexión con, con Dios. Ay, ay, ¿qué pasa? Y bueno, la última diapositiva. ¿Me pones la última, Gustavo? Que no cambie. La siguiente, la siguiente. Esta. Busquemos tener una relación con Dios para poder ser una influencia positiva a los demás. Sigamos el método educativo de Dios, que es, número uno, ¿cuál es? El ejemplo. Y número dos, las relaciones. Edifiquemos una generación que conozca a Dios y que no se olvide hacia dónde va. Si tenemos que trabajar, hermanos, en estos puntos, es importante que pidamos perdón a Dios. Quizás tú puedes decir, ojalá lo hubiese sabido antes. Ahora mi hijo ya tiene 20 años y todavía- siempre hay tiempo, siempre hay tiempo y siempre habrá un niño, siempre habrá un hijo a quien podamos educar. Que el Señor nos ayude a que la siguiente generación lo conozca y que no sea una generación que no conoce al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a cantar el último himno que se llama Edificamos Familias. 596, me parece. 596. Y gracias por vuestra atención. El hogar es lugar donde
Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Sea tu nombre. Querido Dios, en esta mañana hemos recordado el método educativo que tú tenías pensado. Lo ideal hubiese sido que nunca hubiésemos pecado y que tu voz, tus palabras hubiesen sido, Señor, nuestra lección por siempre. Pero eso no fue así. Tuviste que adaptar el método y poner a Jesús como el maestro y a los padres como los representantes. Querido Padre, es una gran responsabilidad la que nos has dejado. Es un privilegio al mismo tiempo. Pero Señor, necesitamos instrucción y necesitamos disciplina. Por favor, Padre, ayúdanos a nosotros los adultos a hacer las cosas bien. Ayúdanos a ir a tu palabra y que tus textos estén impregnados en nuestro corazón. Que los podamos practicar, que los podamos vivir y magnificar en nuestra vida. Ayúdanos a vivir el ejemplo, el buen testimonio, a obrar, a actuar como decimos y no ser incoherentes y no ser hipócritas. Ayúdanos, Padre, por favor. Y en segundo lugar, ayúdanos a profundizar en nuestra relación con nuestros hijos, desde que son pequeñitos, desde que están en el vientre, que ellos nos conozcan, que ellos nos quieran y que sepan, Señor, que nosotros los queremos. Ayúdanos, Señor, a ser buenos padres, buenos tíos, buenos padrinos, a cuidar de nuestros pequeños de la iglesia, a cuidar de nuestros pequeños de la familia. Que, Señor, los podamos guardar de todas las trampas y de todas las acechanzas de Satanás. Ayúdanos, Padre, a cambiar lo que tenemos que cambiar y principalmente a trabajar en nuestra consagración, en nuestra salvación con temor y con temblor. Padre, bendice a la iglesia de Menorca. Que sea una iglesia educada, Señor, que sea una iglesia que conoce, que sea una iglesia instruida, que sea una iglesia de la palabra, por favor. Despierta en cada hermano el deseo de estudiar tu palabra y que ellos vivan conforme a ella y yo también. Padre, por favor, perdónanos. Perdónanos si hasta ahora no lo hemos hecho. Y que todas esas cosas absurdas que a veces pasan por nuestra mente, que son trampas de Satanás, por favor, quítalas. Y que podamos pensar y poner la vista y la mirada solamente en Jesús. Danos tu Santo Espíritu y bendícenos en lo que resta de este sábado, que es un día especial, un día de gozo, un día de delicia, santo, agradable para ti. Gracias, Padre, por este momento espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues que Dios les bendiga, que tengáis feliz sábado, que comáis muy rico y gracias a los de YouTube que nos habéis escuchado también, os esperamos en un próximo sermón.